En el apartado 4 vamos a ver las ecuaciones de la recta, es decir, las distintas expresiones con las que se puede escribir una recta. En primer lugar vamos a ver la ecuación vectorial. Como su nombre indica, la vamos a obtener a partir de vectores. Para definir la ecuación vectorial de la recta necesitamos un vector posición. ¿Por qué se le llama posición? Bueno, pues porque es el que nos va a indicar en dónde está situada la recta, es decir, en qué parte del plano está. Y por otro lado, necesitaremos también un vector dirección. ¿Por qué se llama vector dirección? Pues porque me dirá en qué dirección va la recta, si va hacia allá, si va hacia allá, si va hacia allá, en fin, la dirección de la recta. Vamos a suponer que mi vector posición, es decir, el vector OP, sea el vector 4, 3. Es decir, este vector de aquí. Os recuerdo que el vector OP, ya que empieza en el punto 0, 0, en el origen de coordenadas, es lo mismo que el punto P, ya que siendo el punto P el 4, 3, ya que hablar de este punto o hablar de un vector que parte del 0, 0 es lo mismo, ya que el vector OP es el que se obtiene restando las coordenadas del punto P menos las coordenadas del punto 0, 0. Y entonces, ¿ese vector cuál es? Pues igualmente el 4, 3, que es lo mismo que el punto 4, 3. Luego, cuando hablamos del vector posición, realmente estamos hablando de un punto. Lo que pasa que empieza ese vector, tiene su origen en el 0, 0. Por tanto, vector posición igual a punto. Y ahora supongamos que voy a considerar mi vector director como el vector 2, 5. El vector libre en el plano 2, 5. ¿Ese qué vector es? Ese de ahí. ¿Por qué hablo de vector libre en el plano? ¿Qué decíamos que era un vector libre en el plano? Pues como su nombre indica, no es un vector que está fijo, que está sujeto a estos dos puntos de origen y de extremo, sino que es un vector que siempre es el 2, 5 y que puede situarse en cualquier punto del plano. O sea, un vector que es el 2, 5, como veis se mueve 2 y sube 5, 2 a la derecha y 5 hacia arriba, y yo lo puedo situar donde yo quiera. Bueno, pues este vector libre en el plano, que es el 2, 5, yo lo puedo poner perfectamente en el extremo de mi punto P. Y ahora fijaos, si yo sumo mi vector OP más mi vector director D, ¿a qué punto he llegado? Os recuerdo que sumar vectores era como partir de un destino y llegar al final, ¿no?, del otro trayecto, o sea, parto de Granada, paso por Madrid, llego a Barcelona. Bueno, pues llegaré a este punto de aquí, que es el punto 6, 8. Bien, si yo ahora en vez de sumar mi vector OP más el D, sumo mi vector OP más, por ejemplo, el vector D, pero multiplicado por un medio, es decir, haciéndolo a la mitad, ¿qué era multiplicar un valor por un vector? Pues os recuerdo que era como coger ese vector y hacerlo más pequeñito o más alargado, ¿no? Lo que decíamos era que se alargaba la flecha o se acortaba. Bueno, pues si yo lo multiplico por un medio ese vector, ¿qué quiere decir? Que este vector se quedará aquí, a la mitad, pues aproximadamente en este punto de aquí, ¿no? Aproximadamente. Bueno, pues ¿ese qué valor será? Vamos a calcularlo y tenemos que multiplicar el vector por un medio y luego sumarle el vector, el punto. Entonces, tenemos 4, 3 y en este caso teníamos que hacer un medio por la primera componente y un medio por la segunda. Luego eso me quedará 1, 2,5, que si lo sumo al vector 4, 3, os recuerdo que teníamos que sumar la primera con la primera y la segunda con la segunda. Luego me quedará el punto 5, 5,5, que si os fijáis era prácticamente el punto que habíamos marcado aquí, ya que este es el valor 5 y en la I efectivamente el 5,5.
Por último, para que esto se entienda bien, vamos a considerar el vector OP y ahora vamos a sumarle el vector D, pero en esta ocasión va a estar multiplicado, por ejemplo, por 1/4. Pues de la misma manera tengo que sumar al vector OP el vector D dividido entre 4, multiplicado por 1/4. Eso me quedará el vector 1/2, 5/4, que sumado con el otro vector obtenemos el 4,5, 4,25, que estará aquí. Efectivamente, ya que habíamos multiplicado el vector por 1/4, pues será la cuarta parte del vector. Luego aproximadamente, efectivamente, ya intuíamos que sería ese punto de ahí. En definitiva, ¿qué es lo que estamos comprobando? Bueno, pues que según yo vaya multiplicando mi vector D por distintos valores, en este caso lo hemos multiplicado por 1, 1/2, 1/4, puedo multiplicarlo por el valor que yo quiera, pues ¿qué voy obteniendo? Pues distintos puntos de ¿qué? De lo que viene siendo esa recta de ahí, a la que voy a llamar R. Luego, para obtener la expresión de una recta, yo necesito un punto que me localice dónde está la recta, ¿vale? Que la recta no está por aquí o por allí. No, un punto que es el vector OP, que hemos dicho que era lo mismo que el punto P, para localizarla. Por eso a ese vector lo llamo el vector posición, porque me indica en qué posición está la recta, dónde está. Y he necesitado un vector dirección o director para que me indique hacia dónde va la recta, si la recta hace así o hace así o hace así, hacia abajo. Por tanto, sumando con un punto el vector director de la recta que me indica qué dirección tiene la recta, si tiene esta inclinación, si está inclinado hacia allá, hacia acá, multiplicado por un determinado valor, el que sea, eso me facilitará cualquier punto de la recta. Por tanto, así obtengo la expresión general de la recta a través de vectores. ¿Cuál es esa expresión? Bueno, pues la expresión es que cualquier punto de la recta, al que llamo xy, ¿vale? Cualquier coordenada, será igual a un punto o vector OP más un valor al que llamo t. ¿Quién es t? Pues todos estos valores que yo he cogido ahí, que eran 1, 1/2, 1/4, lo que sea, multiplicado por mi vector director. Así que esta es la expresión general de la ecuación en forma vectorial de una recta. O sea, que según el valor que yo le dé a t, iré obteniendo cada uno de los infinitos puntos de la recta. Por eso yo puedo sustituir en t cualquier valor y obtendré cualquier punto, ya que la recta, os recuerdo que es infinita, seguiría infinitamente hacia arriba y hacia abajo. Para que resulte más intuitivo, podemos escribir la ecuación de la recta poniendo xy es igual al vector OP, al que lo vamos a escribir como P1 y P2, que serán las dos componentes del punto P. En este caso era 4, 3. Y luego más t por d, el vector d, que será la primera componente y la segunda componente del vector. En mi ejemplo era el 2, 5. Así que para escribir la ecuación de una recta, en concreto la vectorial, necesitaré un punto y un vector, ya que el vector me va a decir qué orientación tiene la recta, qué inclinación, y el punto me va a indicar en dónde se sitúa la recta, si en esta parte del plano, en esta, etc.